Sí, sí me oyen. Feliz sábado, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y pues hoy es el primer día acerca de esto y la verdad es que hasta a mí me agarró por sorpresa porque fue más como planeado y diseñado por Esteban y le habló a mi papá y mi papá dijo como, sí, 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 está bien, todo bien. Y yo como faltando unos días me dijeron, ¿vieras que hay que hacer esto? Ah, bueno, gracias por decirme, nos conocen. Entonces, pues empezamos. ¿Alguna vez ustedes han visto esto? O sea, si son adventistas es muy usual que lo hayan visto, pero muy pocos conocen la historia detrás de esto. Como dijo Esteban el sábado pasado, esto yo creo que es lo más rico o lo más interesante que tiene la iglesia adventista. O sea, todo es interesante en la viña del Señor, pero esto es como lo que uno dice, wow, como que lo atrapa. De hecho, yo no sería adventista si no fuera por esto. Sería cristiano porque me salía el ateísmo, pero no sería adventista si no fuera por esto. Entonces, ¿me pueden poner la presentación? Entonces, habiendo dicho eso, eh, antes que nada quiero que ustedes sepan que este fue el primer panfleto que se hizo en la iglesia adventista. Esto es más como una presentación de lo que vamos a seguir haciendo. La idea es que usted cuando vea esto, diga, esto es esto, 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 esto es esto y ya todo. Y no solo eso, sino que cuando alguien llegue y le pregunta, ¿qué es eso? Usted le diga, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto y ya. Eh, Y es muy interesante, este no fue, ese que está ahí, solamente que allá se ve más bonito, acá, ese no fue el primer panfleto, este fue el primer panfleto, pero no el único panfleto que nosotros hicimos. Más adelante, si me pasa la diapositiva un toquecito, más adelante nosotros hicimos 3 panfletos en la iglesia adventista. Son esos 3. Yo sé que no se ven bonitos. La idea no es que ustedes sepan qué dice cada cosita. La idea es que noten algo muy interesante. En el primer panfleto, que sería este, ustedes ven todo este montón de números y todo este montón de datos, información por todos lados. Y es que la idea era que el señor Flitz, que fue el que hizo esto, quería que cuando Miller o las personas explicaran, tuvieran algo visual que vieran, porque él era un publicista, todo era visual, las cosas se venden por los ojos. Entonces quería que la gente fuera atrapada con estas imágenes y de una vez que los que estuvieran explicando, si no sabían algo, hicieran, ah, después que partieron, y supieran más o menos por dónde guiarse. Era como un mapa, como la primera presentación, el primer PowerPoint. Pero más adelante fuimos quitándole pequeñas cositas. Unos porque fueron errores, que más adelante vamos a hablar de eso. Otros porque empezaron a buscar más que fueran imágenes. Ya las personas se sabían de memoria lo que tenían que decir, entonces querían vender puras imágenes. Y lo interesante es que la hermana White dice acerca de esto, en la siguiente diapositiva, si me la pasa, dice acerca de estos panfletos algo muy interesante. Ella dice que vi que los gráficos, o sea, estos, vi que los gráficos ordenados por Dios golpeaban favorablemente la mente, incluso sin una explicación. Hay algo ligero, hermoso, celestial en la representación de los ángeles en los gráficos. La mente es casi imperceptiblemente dirigida a Dios y al cielo. Lo mismo que había dicho Fleet, solamente que la hermana White lo dice más bonito. Esto hace que las personas, cuando uno presenta imágenes, como que se envuelvan, como que, uy, ¿qué es ese dragón ahí con 17 cuernos y qué? Como que quedan envueltos en las imágenes y quieren saber acerca de eso. Es una forma muy bonita de vender algo muy fuerte y que nosotros tenemos que vivir. Entonces, ¿cómo se entiende la profecía? Porque todo esto, de principio a fin, se trata de profecía. ¿Cómo se entiende la profecía? Vean, antes que nada, me pasa la que sigue. Antes que nada, la iglesia adventista, o sea, la Biblia está llena de profecías por todos lados. Ustedes agarran el libro de Jeremías y se encuentran partes proféticas y partes de relatos, agarran Isaías y también tienen partes proféticas. Pero en la iglesia adventista nos hemos centrado en más que nada 2 libros, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis escrito por Juan. Y esos 2 libros nos centramos en ellos más que nada porque son los libros que especifican de una forma más clara los eventos que van a ocurrir en el futuro. Entonces, para que ustedes me entiendan, si ustedes entienden bien Daniel y ustedes entienden bien el Apocalipsis, ya, hasta ahí, se la comieron toda. Ya lo que ustedes agarren de la Biblia lo van a entender perfectamente. Simplemente es como untarle un poquito de mantequilla para que entre bien. Eso es todo. El problema es, y no sé si a ustedes les pasó, a mí sí me pasó. Cuando se pone a leer el Apocalipsis,
se le queda un signo interrogante pegado en la frente y usted dice, ¿qué onda? O sea, ¿qué hago con esto? ¿Esto cómo se come? Esto no se come con pan integral. Entonces, es mucho más sencillo cuando alguien se lo explica. Y esa es la idea de lo que queremos hacer acá. No es buscar hacer algo participativo como la cartilla, porque hey, si de un momento a otro alguien me levanta la mano y me dice, sí, mi hermano, eso es acerca de la iglesia católica y del sábado y el domingo y la abominación, y ya nos adelantamos como 17 prédicas y nos perdimos y medio y nadie entendió nada. Es más contestar preguntas en lo que voy explicando que tal vez a ustedes les queda, porque esto es algo muy ambiguo, muy cambiante en cada uno de nosotros los adventistas. Hay personas que lo entienden y de aquí se paran enfrente y dicen, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Yo no, o sea, yo lo manejo, lo entiendo, pero así como que me digan con punto y coma, todo, con todo detalle, nah, tampoco así, ¿verdad? Entonces la idea es que si tienen una duda, que si tienen una pregunta, si una inquietud, eso que a ustedes siempre en el pecho les ha corroído y ustedes dicen, no, esas cosas, las pregunten acá. Si yo o mi papá o el que va a predicar acá no se las puede contestar, alguno de los hermanos puede. Y si alguno de los hermanos no puede, les aseguro que Dios sí puede. Entonces esa es la meta. Habiendo dicho eso, Daniel y Juan, vean, el libro de Daniel, porque el Apocalipsis está diseñado de una forma en la que todo es simbólico. Ustedes arrancan con puro simbolismo y pura profecía. Pero el libro de Daniel está dividido en dos partes. Digamos que hay dos Danieles y todo está mezclado ahí. Está el Daniel lindo que todo el mundo entiende y es muy bonito. Ay, sí, Daniel superó el foso de los leones. Ay, sí, no se hincó frente a la estatua. Y eso todo el mundo lo maneja. Eso sí, no hay problema. Pero cuando ustedes les dicen, y 2300 tardes y mañanas y 70 semanas hasta que. Ah, suave. Párele, frene el caballo. Entonces es como una parte de Daniel que es más historia, como las historias normales de la Biblia, y otra mitad que es más la parte profética. De esa parte es de la que vamos a hablar acá y del libro de Apocalipsis. Habiendo dicho eso, existen, no son reglas, o sea, estas casi que son invento mío, pero al mismo tiempo es invento de todos los pastores y todo el mundo se las conoce, aunque nadie las dice abiertamente. Son como unas reglas para poder seguir la profecía, para poder entenderla. Hay personas que leen una profecía y dicen, no entendí nada, y se las explican y dicen, no entendí nada, y la vuelven a leer y siguen sin entender nada. Y es porque más que nada no siguen estas reglas. En el mundo afuera ustedes van a encontrar que se salen a cada rato estas reglas. Encuentran a la bestia y dicen, sí, claro, la bestia es una computadora allá en Nueva Bruselas. Pero es que no habían computadoras en el tiempo de... Entonces empiezan a inventarse cosas y es por no seguir estas reglas. Al fin y al cabo Dios es orden y le gusta que uno siga un orden. Entonces, reglas simples para la profecía. La profecía se explica con la Biblia. ¿Qué significa eso? Para los que no oyeron, atrás hay hojas para los que quieran apuntar, escribir o redactar algo. El celular también lo pueden sacar y escribir lo que quieran mientras no sea Facebook. Continúo. Entonces, la profecía se explica con la Biblia. ¿Qué significa esto? Les voy a poner un ejemplo. Digamos que ustedes llegan a Apocalipsis y van leyendo Apocalipsis, no van entendiendo nada y en un punto dice, y entonces apareció un barco lleno de animales por todos lados y ese barco casi se hunde, pero no se hundió. Ok, eso es un símbolo que te devuelve a otra parte de la Biblia. La idea, lo que busca Dios es que usted entienda el símbolo a partir del relato histórico de eso. O sea, si te está hablando de un barco lleno de animales, te tenés que devolver al relato de Noé y leerlo. Si te dice que un hombre enterrado... Sí, hermana. ¿Cómo? Exactamente, es un manual, vea, es un código. Yo lo llamo el código de Dios. Imagínense que ustedes están en guerra. Ustedes están así en una guerra de esas que son violentas, estilo Segunda Guerra Mundial. Y los nazis están agarrándole toda la información que ustedes puedan. Entonces, ¿qué ustedes hacen? Pues escriben todo en código. Un código que solamente las personas de su propio bando van a entender. Bueno, pues más o menos eso fue lo que hizo Dios. Dios revela todo el futuro en código. Y el código de Dios se explica con la Biblia. Si ustedes lo quieren ver así, es como un diccionario. Y los términos vienen en el Apocalipsis o en Daniel y la explicación vienen a donde te están dirigiendo en la Biblia. Si te dicen que, no sé, por ponerles un ejemplo, ¿qué simboliza un barco?
En la Biblia, si le dicen en una profecía, esto es un barco, entonces ustedes ¿qué hacen? Pues agarran muy sencillo, escriben en su Biblia electrónica la palabra barco y le dan enter. Y todo el montón de listas que le salen, ustedes leen uno por uno a ver qué es un barco. Y si ustedes hacen uno por uno, se dan cuenta que barco donde Noé se metió con su familia y se ocultó, barco donde Pablo casi se hunde, barco donde estaba Jesús y llamó a Pedro. Entonces ustedes se dan cuenta que es un simbolismo de la iglesia, de un refugio donde ustedes van y se esconden y ahí está Dios y los resguarda de la tempestad. Es símbolo de iglesia. Van entendiendo el símbolo. Ahora, la segunda cosa es, y no se lee bien porque lo hice en morado, no vuelvo a escribir en morado. Entonces, el texto se entiende en el contexto. ¿Qué significa eso? Vean, voy a ponerles un ejemplo. Digamos que ustedes están en, a mí me pasó porque yo crecí en una casa cristiana. Yo estaba con mi papá y le preguntaba, papi, ¿qué es eso del 666? De la marca, la bestia. Es que lo vi en una película y estaba muy chida. Entonces llegaba mi papá y me decía, bueno, es que el 666 es un microchip que te van a poner en la frente o en la mano y usted va a ser dominado por eso como un zombie y va a andar matando cristianos a diestra y siniestra. Y yo, así como en la película, es igual. Pero si ustedes lo leen en la Biblia ni está hablando de computadoras, ni está hablando de chips, ni está hablando de... No, no, el contexto, o sea, todo lo que está antes o después de lo que viene escrito ahí de ese 666, me tiene que explicar qué significa eso. Por ejemplo, si yo les estoy hablando y les estoy diciendo, y es que Pablo caminó por Tarsis, un símbolo, y es que vi a la iglesia y esta casi cae, pero no se cayó, otro símbolo. Y después me aparece el 666 y yo digo, eso es un microchip. O sea, si me está hablando de la iglesia, me está hablando de la iglesia, y ahora me sale con esto, pues algo tiene que ver con la iglesia, o algo tiene que ver con las cosas que le pasó en la iglesia, o algo tiene que ver con un tema espiritual, no con un microchip que te ponen en la frente. Entonces de eso se trata, entender el contexto con el texto, o el texto con el contexto, perdón. No salirse de él, porque entonces es cuando empiezan a salir todo ese montón de ideas extrañas de la bestia del anticristo y se va a levantar y va a andar dando vueltas y haciendo milagros por todos lados con ojos de Superman. Entonces, no viene en el contexto de esa forma. Y la última regla, esa regla es la que menos tocan en la iglesia adventista, porque en la iglesia adventista nosotros estamos acostumbrados a el Apocalipsis, todo es símbolo, en Daniel, todo es símbolo, entonces todo es símbolo, y cuando Dios dice que tiene ojos de fuego, uno dice, eso también es un símbolo. Bueno, sí es un símbolo, pero también podría ser literal, que tiene ojos de fuego. Y es eso, si todo el contexto alrededor es simbólico, o sea, si me está hablando de bestias, de seres antropomórficos extraños. Antropomórfico, para los que no sepan, es algo que tiene forma humana, pero no es humano. O sea, como que yo les dijera, no sé, un duende o una hiena con piernas de hombre, algo así. Y me está hablando de ese montón de cosas que no existen en la realidad, y luego me dice algo que pareciera ser literal, como 1260 días. Entonces, como todo era simbólico, usted ese número también lo tiene que interpretar de forma simbólica. Pero si por en cambio me está diciendo, y es que Daniel se levantó una mañana y se lavó los dientes y luego se fue a servir en el reino y en el reino todo andaba muy mal, pero él lo hizo todo muy bien y entonces apareció una criatura extraña frente a él. Y pues la criatura era literalmente una criatura extraña que se le apareció porque todo lo demás era literal. No digo que en la Biblia venga así, lo que digo es que hay que entender que si el contexto es literal o si el contexto es simbólico, usted también se va a quedar dentro del simbolismo. Y de ahí es donde vienen todos los enredos. Por ejemplo, yo le preguntaba a mi papá. De hecho, mi mamá le preguntaba a mi papá. Mi mamá le preguntaba a mi papá en el tiempo en el que él era cristiano pentecostés y levantaba las manos. En ese tiempo, mi papá le decía, mi mamá le decía, ¿qué son eso de los 1000 años? ¿Y qué son eso de los 1260 años? ¿Y qué es todo eso? Entonces mi papá la explicación que le hacía era esta. ¿Vea? Bueno, es que se va a levantar un bicho rarísimo que es como Satanás. Capaz que es el hijo de él. Y por 3 años y medio exactos, va a andar matando cristianos a lo loco. Y después de que ya mató a todos los cristianos, y ya no queda un solo cristiano, que se viene Jesús y los rapta a todos. Bueno, no estoy prejuzgando la creencia o interpretación de los demás, que se entienda. Lo que estoy diciendo es que si todo el texto es simbólico, usted se tiene que mantener en el símbolo. Es la regla que pone Dios. No la puse yo, la puso Dios. O ponerse a creer cosas muy raras. Entonces, habiendo dicho eso,
Y así como aperitivo, porque no sé cuánto tiempo llevo, tengo que seguir poniéndome un reloj. Es que ese reloj yo lo veo, pero vieras que estoy acostumbrado a los digitales, entonces como no tiene numeritos lindos. em, entonces, me pasas la siguiente presentación. Gracias. Entonces, solamente para iniciar, para ponerles un poquito de picante para que les guste, porque es mucha palabrería y mucho muy bonito, y que los símbolos y que lo literal, y que vean qué bonito y no explico nada. Entonces, para que no se vayan aquí con una cara de, vean, alguien, porque hay que hacerlo participativo, la gente tiene que tener Biblia en la mano, esto se entiende con la Biblia, si no tienen la Biblia no entendieron nada, de nada sirvió. Pura saliva. Entonces, alguien que me busque Daniel 2:31. Vean, el libro de Daniel tiene partes, como lo dije, mezcladas entre símbolos y entre partes literales. Y a veces tenemos que rescatar las partes simbólicas de las partes literales, pero Dios nos deja bien marcado qué es simbólico y qué es literal. En este caso, nos deja marcado que es algo simbólico porque es un sueño. Normalmente los sueños no son cosas muy literales. Por ejemplo, yo un día de esto soñé que estaba peleando con una nave extraterrestre. No significa que en la vida real voy a ponerme a pelear con una nave extraterrestre. Entonces, Nabucodonosor tiene un sueño y Dios le revela a Daniel el sueño. No me voy a poner a explicar todo el montón de información que hay acerca de la experiencia de Daniel y cómo nos edifica a nosotros, acerca de cómo confió en Dios y cómo oraron y cómo buscaron y Dios los ayudó, porque no es el asunto del tema, no está a nuestro alcance. El alcance de nosotros es entender la profecía. Entonces, ¿quién lo tiene? Que me levante la mano, con confianza, como eso. Ya se lo iba a dar yo. 31. Rey, Rey, tú vistes una estatua majestuosa, enorme y muy brillante. Estaba en pie y su aspecto era terrible. ¿Me dices la versión de Biblia que estás usando? ¿Es la versión qué? ¿Versión internacional? ¿Versión 2021? ¿2000? ¿Versión Reina Valeria? Ah, ok, la versión 2000. La versión 2000 dice eso. Alguien que no tenga la versión 2000, que tenga, ok, esa versión 60, solamente para que no tenga algo muy curioso. Daniel 2:31. Tú, rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie ante ti y su aspecto era terrible. Ok, yo quiero que me levante la mano el que notó la diferencia. Nadie notó ninguna diferencia. Eran los textos iguales. Eran un poco diferentes, ¿verdad? Ok, y ustedes me dirán, entonces la Biblia no funciona, porque son diferentes. Y como la Biblia es diferente, entonces hay que desecharla, quemarla y irnos al mundo. Bueno, es que son traducciones. Esa Biblia, eso que estamos leyendo en este momento, fue originalmente escrito en un lenguaje llamado arameo, que era el lenguaje que hablaban en aquel entonces en la conquista babilónica Daniel. Y como ninguno de nosotros entiende arameo, entonces tuvieron que traducirlo. Y no lo tradujeron una ni dos veces, lo tradujeron un chorro de veces. Lo tradujeron primero de arameo al hebreo moderno, después lo tradujeron al griego, después anduvo dando vueltas por todos lados, después llegó hasta nuestras manos. Nosotros, el señor Reina y el señor Valeria, por eso es que se llama así la Biblia, la tradujeron al español, un español antiguo, que si ustedes lo leen en este momento es como leer Don Quijote de la Mancha, no entienden nada. Y después nosotros lo seguimos traduciendo hasta tener esta, y ya sí la agarramos, ya esta sí la entendemos. Y así la seguimos, traduce y traduce y traduce. Y no está mal, porque si no nadie entiende nada. La cosa es que hay términos que podemos traducir de forma correcta, pero que no expresan completamente la intención que el arameo antiguo tenía. Entonces, no se trata de irse a aprender arameo. Se trata de saber exactamente cuáles fueron las diferencias y saber qué era lo que intentaba expresar, o sea, el texto en su densidad, qué era lo que intentaba exponer. A mí me encanta la Reina Valeria 1960, pero llegué a Dios con la internacional. Entonces no importa la Biblia que ustedes tengan, pero es bonito saber qué era lo que Dios intentaba decir con punto y coma. Entonces, esta es la versión 1960 y dice que a Daniel se le mostró, bueno, a Nabucodonosor y luego se le reveló a Daniel que había una imagen. Ahora, lo interesante es que cuando ustedes oyen la palabra imagen, ¿a dónde los está mandando? O sea, si ustedes en este momento les dicen en alguna parte, imagínenlo como un símbolo. Imagen. ¿Qué es una imagen?
Bueno, pues a mí me manda a dos partes de la Biblia. Me manda o a la parte en la que Dios formó al hombre y lo hizo a imagen suya, o me manda a los 10 mandamientos donde dice, no tendrás imágenes en frente mía. Y lo interesante es que si ustedes lo leen en arameo, esa palabra imagen se traduce como imagen idolatra. No se traduce como imagen de, ay, qué lindo espejo. No, sino como imagen idolatra. O sea, sirve para hacer idolatría, sirve para adorarla, sirve para rendirle un culto. Y esa semejanza de otra cosa. Así es como se van entendiendo los símbolos. ¿Sí la van agarrando? Es súper fácil. Simplemente hay que buscar en la Biblia a dónde te devuelve mentalmente. Y lo interesante de esta imagen es que dice que era muy grande y cuya gloria era sublime. La traducción en arameo dice y explica exactamente lo mismo. Era algo majestuoso, era algo que cuando usted lo veía, usted le daban ganas de caer de rodillas y decirle, ah, sí, papá, esto sí lo adoro. Esa cosa idolátrica que está ahí, muchos de ustedes tal vez sí las entienden, muchos de ustedes han oído prédicas acerca de esto. Esta imagen, que es la misma imagen, muchos de ustedes tal vez la han oído en explicación, pero les voy a hacer una pregunta, porque de eso se trata, de sacarle todo el jugo. ¿Por qué es una estatua? O sea, muchos, y lo vamos a ver en la siguiente presentación, porque en esta no nos alcanza 30 minutos para todo, pero muchos de ustedes sabrán que estos representan reinos, varios reinos. El mismo Daniel lo explica a continuación. Pero lo interesante aquí es, ¿por qué Dios? Porque Dios no deja cabos sueltos. Yo me lo aprendí cuando estuve estudiando la profecía. Cuando Dios quiere poner un pero él vio, es porque él quiere decir algo cuando dice pero él vio, no lo puso ahí por casualidad o porque sonaba bonito. Entonces, cuando Dios dice que hay una estatua, no lo puso ahí por casualidad, pudo haber puesto 5 estatuas, una de cada material. Y qué bonitas las 5 estatuas, y significan lo mismo, un montón de reinos. Entonces, ¿por qué hacer una sola única estatua? Hay que devolvernos otra parte de la Biblia para entender. Entonces, ¿dónde más aparece una estatua? Una sola estatua que sirve para adorar. Le doy una pista, está en Daniel. Ok, un único becerro de oro al cual adoraron. ¿Hay algún otro texto donde aparezca una imagen casi idéntica a esta que alguien haya levantado y al propio para adorarla? Eche. Eso, exacto. A ver, Nabucodonosor, precisamente por este sueño, le dio la cosa de hacer una única estatua y la hizo de un solo material, puro oro. ¿Por qué? Porque su reino iba a durar por toda la eternidad. Ese era el parecer de él. Dios le había dicho, no, su reino se termina. Pero él dijo, no, pues aquí yo mando. Entonces hizo una sola estatua de un único material. Pero entonces, ¿qué simboliza una única estatua? Simboliza, exacto, un único reino, solamente un único imperio. Entonces, si yo tengo una única estatua y ese es el símbolo, por más materiales que sea y que representen muchos cambios de reinos, ¿qué es lo que Dios de forma de código me está diciendo? Exacto, es un único reino. Algo tienen al cual tal vez sirven o al cual tal vez adoran o una forma de comportarse, un seguimiento, pero al fin y al cabo, aunque cambie de mano del rey a mano del rey, siguen siendo un mismo reino al cual adorar. Exacto. Entonces tenemos una misma historia de un mismo rey reino que va cambiando constantemente, y eso lo vamos a tocar más adelante porque como vieron hay que sacarle mucho jugo a esto, pero al fin y al cabo es un único reino. Y ahora les hago una pregunta, ya, así como para irme porque no sé ni cuánto tiempo he estado acá hablando. Ah, qué bien, esto está medido de una forma que ustedes no se imaginan. Entonces, tenemos un único reino. Ahora les voy a hacer una pregunta. Si tenemos un reino, ¿qué necesitamos tener que gobierne ese reino? Solo tenemos un rey. Ahora les hago una pregunta. Si cada uno de estos representa un reino distinto con un rey distinto, entonces ¿cómo que tenemos un único rey? Ok, ahí tenemos un solo rey del reino de Cristo. Pero esta estatua tiene que tener un único rey, ¿de acuerdo?
El sistema. Cool. Tenemos un único sistema que ha tenido muchos cambios, se ha acomodado, se ha hecho más bonito, más lindo. Ajá. Más adelante van a ver más acerca de eso, pero ya se me acabó el tiempo. Entonces, para que quede claro, vean, si tenemos un único sistema y tenemos un único reino, tenemos un único rey. Un rey del mundo, un rey de pecado, un rey de mal. No importa quién usted vea en el trono, no importa si es Nabucodonosor, no importa. Al fin y al cabo, el sistema total de él es dirigido por un único ser, que es el único ser que ha podido vivir desde la punta hasta los pies. Satanás. Entonces, en algo tan pequeñito, simplemente porque Dios se le ocurrió decir, vi una estatua, solo en eso, nada más en eso, no nos metimos ni en los materiales, ni los colores, ni sabores de esa estatua, o por qué son los brazos. Más adelante, de hecho, le va a tocar a mi papá explicarles por qué es que Dios puso la cabeza como el oro, los brazos como de plata, el vientre como de... ¿Por qué? O sea, sigue un orden cronológico, porque Dios lo hizo así. Más adelante van a verlo. Pero de momento, solo en algo tan pequeñito, como que Dios se le ocurriera decir, es que era una estatua, todo el jugo que pudimos sacar acerca de eso. Y de eso se van a tratar estas, ¿cómo se llaman? Presentación de la verdad, o clases de verdad presente. Y sigue siendo verdad presente. O sea, la estatua sigue. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Dios me los bendiga a todos. Besitos y abrazos. Tengan un lindo sábado y Dios me los acompañe.